la dependencia de la naturaleza. Y eso es uno de los mensajes claves que queremos dejar en este policy brief. ¿No? Necesitamos en conjunto y en una región como la nuestra poder acompañar esa transición de las instituciones públicas, de las instituciones económicas, de la articulación entre ministerios de finanzas, de planeación y de ambiente, de energía, de transporte, para poder hacer las cosas con la naturaleza y no en contra de la naturaleza. ¿Lo estamos haciendo ya? Sí, de manera tímida también. Estamos trabajando muy de la mano de soluciones basadas en la naturaleza, pero sin todavía incidir en el corazón de las instituciones económicas. América Latina y el Caribe tiene una oportunidad gigante porque todavía somos la región que más biodiversidad podemos desarrollar. Así que una economía basada en la biodiversidad, una economía regenerativa, una economía que puedas agregar valor a la biodiversidad y no solamente extraerla como un recurso material, puede ser un camino importante en estos tiempos de tanta incertidumbre. Así que esos son como los mensajes principales de este Policy Brief que les invito a que lo puedan consultar en nuestras páginas, tanto del COTS como del PENUA. Muchísimas gracias, Sandra. Has mencionado muchos de los temas que seguramente van a aparecer consultados con más detalle en las preguntas que tenemos. Creo que en la región somos conscientes del rol importantísimo que tiene el agua, pero en muchos casos no lo logramos dimensionar fuera de esta percepción que tenemos, y es que este tipo de trabajo y este tipo de diálogos que estamos teniendo aquí entre ciencia y política pueden hacer una diferencia. Le cedo entonces ahora por unos muy breves minutos a Javier su presentación, que nos va a contar por qué su trabajo tiene sentido en este contexto en el que estamos debatiendo hoy. Hola Javier, y pues muchas gracias por la invitación. Como mencionaba Sandra, pues digamos estos documentos, hicimos un documento técnico y después como un documento más de política, y ahí parte de la idea de los documentos que yo lideré, pues están un poquito enfocados en eso que mencionaba Sandra del tema económico, pues bajarlo un poquito más. ¿Cuál es ese detalle en términos de costo-beneficio y económicamente por qué la restauración es relevante y qué ha pasado? Digamos, porque encontramos que al ver los análisis que se han hecho en materia económica sobre restauración, vemos que el caso económico está. Digamos, ahí, en todo caso, uno observa que los beneficios están por encima de los costos, pero no se ha podido poner en práctica. Digamos, como decimos en Colombia, de eso tan bueno no dan tanto. Y a pesar de que esa evidencia en números, uno encuentra que los beneficios netos están por encima de los costos. Por ejemplo, se habla de 7, $30 de beneficios por cada dólar invertido. El problema real es que los mecanismos políticos, fiscales, financieros, pues no han podido hacer que estas promesas que tienen los países, 18 países comprometidos a restaurar 20 millones de hectáreas en la región, pues no se han llevado a cabo a la escala que necesitamos que se den, por todos los problemas que Sandra ya mencionó anteriormente. Entonces ahí vemos que hay unas prioridades políticas que se están moviendo posiblemente hacia otros lados, otros segmentos, a pesar de que, como les digo, el caso económico de alguna manera u otra está. Y ahí el segundo tema que a mí me parece clave un poco es, bueno, si el caso económico está, ¿será que no lo estamos mencionando bien, o cómo hacemos para hablar el lenguaje de los que toman las decisiones económicas, los ministerios de finanzas, los departamentos de planeación? Ahí pues claramente los que han venido liderando la parada en materia política son los ministerios de ambiente, ese sector, pero la restauración no va a escalar, digamos, siento que escalaría cuando ya son los sectores económicos, estos ministerios entiendan y vean esto como una inversión de Estado que tiene retornos medibles y como no un gasto ahí que está por los lados y que lo ponemos muy por debajo de la agenda económica. Entonces, hay que presentar este tema de restauración no como un gasto ambiental, sino como una inversión que tiene retornos económicos medibles en términos de seguridad hídrica, en términos de seguridad energética, en términos de seguridad alimentaria, en términos de empleo. Por ejemplo, documentos de la OCDE hablan de que por cada $1.000.000 invertido en soluciones basadas en la naturaleza, pensando que la restauración es una solución basada en la naturaleza, pues puede generar 40 empleos, que es 10 veces más lo que se plantea para combustibles fósiles. Entonces, digamos, ahí hay un caso económico que tenemos que empezar a plantearlo en esos números. Por ejemplo, también está en materia, digamos, fiscal, económica, financiera,
cómo incluir temas de restauración, por ejemplo, en análisis como el marco fiscal de mediano plazo acá en Colombia. Ese es el documento más importante que presenta el Ministerio de Hacienda cada año y ya en los dos últimos ha hecho análisis asociados a la restauración. Por ejemplo, ese marco fiscal de mediano plazo en Colombia habla que el 48% del PIB depende directa o moderadamente de la naturaleza. Entonces ya estamos empezando a hablar un lenguaje que es más cercano a estos tomadores de decisión que son los que deciden en últimas el presupuesto. Y digamos, ya para implementar y buscar cómo escalamos esto, pues tenemos que pensar que eso tiene que ser una mezcla de instrumentos. No hay una receta única para escalar la restauración. Entonces hay que combinar regulación, impuestos, financiamiento, incentivos, participación comunitaria, entre otros. Y la región es pionera. Cuando uno observa en la región qué casos hay que han buscado mover la restauración, uno encuentra ejemplos como el pago por servicios ambientales, que acá en la región ha sido líder. Temas de, por ejemplo, impuestos como en Costa Rica que financian programas como Fonafifo para apoyar este tipo de cosas. Temas de bonos verdes, incluso bonos verdes asociados a naturaleza, tanto del sector público como privado, ejemplos de canjes de deuda por naturaleza, fondos de agua por ejemplo, tarifas de empresas de agua que acá en la región también han tenido una alta presencia, 32 fondos en 6 países que han aumentado sus inversiones 1.4 veces en 5 años. Perú como un ejemplo de incluir tarifas en los acueductos para invertir en cuencas hidrográficas o, por ejemplo, Salvador con el primer canje de deuda por naturaleza enfocada en la conservación de cuencas. Entonces, ahí hay ejemplos que uno puede empezar a mirar en la región y que puede ver cómo se pueden aplicar en otros contextos. Ahora, importante, no todos funcionan igual. Hay que entender también el contexto. Y el último tema que yo quisiera mencionar está muy relacionado también con lo que dijo Sandra y es el agua como un eje articulador y llave para desbloquear financiamiento. Esta agua puede ser en parte ese mecanismo que ayude a eso. Y si uno observa algunos de los instrumentos, de hecho los que posiblemente más han escalado como los fondos de agua y pago por servicios ambientales, tienen una fuerte conexión con el tema de agua. Ahí, por ejemplo, los fondos de agua conectan este financiamiento con una necesidad que tienen diversos actores como el sector privado que lo entienden ya más directamente y eso en últimas asociada al agua. Y inversiones como de infraestructura verde, soluciones basadas en la naturaleza, pues ya las organizaciones están más expuestas a riesgos hídricos y entonces este tipo de opciones como la restauración ya empiezan a tener más sentido en términos de oportunidades de inversión. Entonces, esto se vuelve una plataforma de articulación de alguna manera u otra, la gestión del agua, para unificar esas agendas de cambio climático, biodiversidad, uso sostenible del agua de una manera práctica para poder ver cómo hacemos inversiones de alto impacto social. Entonces, digamos, para concluir, la restauración pues tiene el caso económico, tiene instrumentos, tiene un eje articulador, pero falta que los tomadores de decisiones internalicen esto y entiendan la necesidad de que hay que actuar ya y hay que mover esto a una escala más amplia. Muchas gracias, Javier. Has adelantado algo de lo que seguramente vamos a retomar en algunas de las preguntas y podrás darnos un poco más de detalles. A los colegas que nos consultan en el chat, por supuesto que vamos a compartir el link para descarga, no solo de los policy briefs, como mencionó Javier, sino que hay 3 documentos asociados, que son documentos técnicos que amplían mucho más la información que está tan condensada en los policy briefs. Estos documentos están disponibles en inglés y en español, tanto en la página del COTS de Uniandes como en nuestra página del Foro de Ministros, así que con muchísimo gusto compartiremos luego del finalizado el evento los links para que los puedan descargar. Cedo entonces ahora unos muy breves minutos para poder pasar a la parte bien sustantiva de las muchas preguntas que nos están llegando. A Laura para que nos cuente un poquito por qué lo que parece un poco disociado de lo que vienen charlando Sandra y Javier tiene mucho sentido desde una mirada un poco más del arco que implican las convenciones y los acuerdos multilaterales. Adelante, Laura, por favor. Gracias, muchas gracias Javier y a mis colegas Sandra y Javier Sabogal por esta oportunidad de compartir estas ideas. Creo que al igual que lo han dicho ellos, aquí estamos analizando precisamente cómo desde lo que menciona Sandra frente a la realidad del recurso hídrico, la realidad de la biodiversidad en nuestros países en América Latina y el Caribe y frente a ese
sistema económico y caso económico que ve estos temas de una manera muy particular, pues es importante hablar sobre dónde y cómo se han tomado las decisiones un poco más a nivel global y que finalmente aterrizan e inciden en las realidades nacionales y en cómo manejamos estos temas. En ese sentido, lo que yo hice en este policy brief es además pues incluir muchas reflexiones que se han hecho durante muchos años desde el sector público, en particular desde Colombia, pero también desde los países de Latinoamérica frente a cómo conectamos las convenciones de Río. Las tres convenciones de Río que nacieron hermanas y están un poco divorciadas, necesitamos volver a hacer esa sinergia que hemos llamado, y estamos hablando de sinergias hace muchos años, esto no es nuevo. Sin embargo, no tenemos unos elementos concretos y claros, y hemos divagado tal vez un poco en cómo hacerlo, y en este Policy Brief trato de recopilar y recoger todo eso que se ha planteado en diferentes escenarios. En ese sentido, es muy importante pensar en que esas sinergias y esa colaboración entre las convenciones tiene que ver con temas muy específicos como, por ejemplo, el monitoreo, los indicadores que utilizamos para monitorear cada uno de los temas que estamos comprometiéndonos en cada una de las convenciones. Hicimos un análisis de, por ejemplo, cuáles son esos indicadores que están planteados en los planes de adaptación de cambio climático, en los planes de acción de biodiversidad del Convenio de Biodiversidad y también en los instrumentos de planeación del convenio de certificación. Y hemos encontrado allí que hay tanto metas como indicadores que son coincidentes. Y el ejemplo claro, y pues por eso también es objeto de nuestro análisis en el marco de estos tres policy brief, es, por ejemplo, restauración. Restauración es una meta que está en las tres convenciones y que, unida no solamente al tema de bosque, sino también al de recurso hídrico, pues tiene un hilo conductor técnico, temático y muy concreto a la hora de generar unos indicadores para medirlo a nivel nacional. Hay otro de los temas también importantes que hemos venido trabajando, incluso en el marco del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, JEF, y es cómo los proyectos y las inversiones y cómo los mecanismos financieros generan inversiones para que los países puedan cumplir sus compromisos de manera articulada, y no cumpliéndolos de manera separada para las metas de biodiversidad o las metas de cambio climático. Y en ese sentido, la integración dentro de los mismos fondos multilaterales, pero también entre fondos multilaterales. Y el otro ejemplo clave ahí es cómo articulamos los proyectos del GCF, del Green Climate Fund o el Fondo Verde del Clima, con los proyectos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, JEF, porque allí estamos haciendo acciones e intervenciones que son coincidentes y que responden a los mismos metas e indicadores de las convenciones. Adicionalmente, hay otro tema importante y es particularmente clave para los países de América Latina y el Caribe, y es cómo generamos esos procesos de cooperación regional o cómo fortalecemos esos que ya existen. Hay procesos de cooperación regional que vienen hace muchos años y que, además de tener voluntades políticas convergentes, porque tenemos problemáticas y soluciones que son comunes en los países de la región, también deben generar unos procesos de intervención para generar soluciones innovadoras de manera articulada. Y allí tenemos ejemplos como la OTCA, en el marco de los países amazónicos, que han empezado a desarrollar, y después de muchos años, porque la OTCA no es nueva, la OTCA tiene muchos años, han empezado a desarrollar estrategias importantes para hacer intervenciones puntuales en los temas claves que estamos hablando aquí: manejo del recurso hídrico, restauración de ecosistemas. Y eso, por supuesto, plantea una oportunidad importante para nuestros países para llevar de la práctica, de la teoría a la práctica, esta articulación, estas sinergias entre las convenciones. Voy a dejar allí porque creo que tenemos unas preguntas y el tiempo se nos acaba. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Sí, en efecto, tenemos muchas preguntas, pero creo que es muy oportuno que menciones por qué, en términos de restauración y de gestión del recurso hídrico, es importante una mirada desde las convenciones, como mencionaste. Son temas claramente transversales, como la mayoría de los temas de la dimensión ambiental. No pueden ser abordados por una, y cualquier acción en uno de estos términos termina impactando o tiene posibles implicancias en más de un acuerdo internacional. Así que muchísimas gracias por esta breve introducción a sus temas, y ahora le pedimos a Ana entonces que nos acerque la primera consulta que nos llega de un experto en finanzas. Adelante con el video, Ana, por favor. Sabemos que la región destina cientos de miles de millones al año en subsidios que dañan a la naturaleza. Reformar eso implica tocar intereses muy consolidados.
¿conocen experiencias en la región donde esta reforma se haya logrado? Y adicionalmente, ¿qué condiciones políticas y técnicas la hicieron posible? Muchísimas gracias, Ana. Esta es una pregunta que pueden responder las tres, pero le vamos a dar la palabra a Sandra, si estás de acuerdo, para que nos cuentes un poquito sobre esta inquietud que nos llega desde nuestro funcionario de Sí. finanzas. Gracias, Javier. Pues bueno, Javier Sabogal se anticipó a esta respuesta y nos dio varios ejemplos ya de procesos que se están haciendo en algunos países de la región. Sin duda, tenemos fondos del agua, tenemos el pago por servicios ambientales, pero aún eso se nos está quedando corto. Por ejemplo, también los temas de los impuestos al carbono. De nuevo se nos está quedando corto porque no está revisando lo que llamaba anteriormente la atención sobre por qué estamos deteriorando nuestro capital natural. Sé que a muchos colegas míos biólogos les incomoda mucho que yo utilice a veces este concepto, pero es muy importante cuando podemos ver por qué estamos como en esa divergencia, ¿no? Cuando no reconocemos a la naturaleza como ese capital que agrega valor a la sociedad y a la economía, pues entonces no le damos el valor como capital y nos, como decimos coloquialmente, pues estamos acabando el capital. Un financiero no aceptaría nunca esto, un banquero nunca lo aceptaría. Entonces, el cambio de mentalidad, el cambio en la forma, tendría que ser precisamente a cómo recuperamos ese capital y lo hacemos crecer para que siga dando dividendos y agregue valor. Por eso la restauración y la economía regenerativa se vuelve tan importante. Pero de nuevo, aquí los cuellos de botella siguen siendo digamos, en una parte muy importante dentro del corazón de las instituciones financieras y económicas y cómo estamos concibiendo esas dependencias de la naturaleza. Conservar la naturaleza no es un acto altruista, es mantener el capital natural que nos ha mantenido durante 10.000 años en este planeta. Muchísimas gracias, Sandra. Le damos entonces paso a nuestra siguiente consulta. Ana, por favor, que nos llega de una estudiante de ciencias ambientales. Hola, mi nombre es Claudia Alejandra Jiménez, curso actualmente cuarto semestre del pregrado en Ciencia Política en la Universidad de los Andes y mi pregunta es la siguiente. En el estudio de casos de restauración ecológica de humedales, pastizales y bosques, mencionan que en la mayoría se observa que los beneficios sobrepasan los costos, gracias a los bienes y servicios que estos proveen. Sin embargo, el financiamiento privado para la restauración ecológica sigue siendo muy limitado en la región. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede cerrar esa brecha entre la evidencia y el capital para así movilizar más recursos? Muchas gracias. Muchas Ok, gracias. Lo dejo a ahí Javier. Sandra dale, Perdón, ¿qué? adelante, Javier, adelante. No, ahí Sandra también mencionó cositas, pero digamos, a mí me gustaría arrancar con el tema, como decía antes, la evidencia económica es sólida, pero ahí hay un tema de cómo interpretar ese beneficio económico, no solo para el sector privado, para todos en general. Digamos, los ecosistemas, como ya se mencionó, proveen servicios que uno puede entender de alguna manera u otra más fácilmente, como madera, productos forestales y demás, pero otros como la purificación del agua, el ciclo de nutrientes, e incluso el ocio, la apreciación estética, pues son más difíciles de valorar. Y ahí hay una dificultad en ese sentido de plantear esos beneficios para que el sector privado y otros entiendan que esos beneficios son mayores que los costos. Ayer estuve mirando un conversatorio que tiene una experiencia muy interesante. De hecho, vi que ahí Julio Rosso escribió un poco los chats, se llama Amazonía Emprende, que menciona y le puso números, en la conversación puso números a cuánto cuesta la restauración pasiva, por ejemplo, acá en Colombia. Está hablando de $1.000 por 5 años. Entonces, tenemos unos costos, de alguna manera u otra, que son más fáciles de interpretar, y a la gente que va a hacer restauración tenemos que asegurarles de alguna manera u otra, pues que van a recibir más de esos $1.000 en este periodo de tiempo para que económicamente pues sea una decisión razonable. Y ahí hay unas barreras que son algunas veces difíciles de solventar. Digamos, estamos hablando de retornos de largo plazo. Digamos, uno no sembra el árbol y ahí mismo puede estar recibiendo retornos. Entonces, esos flujos de ingresos pues no son tan predecibles y en todo caso compiten con otras inversiones que pueden tener unos retornos, unos activos que son más líquidos. Entonces ahí hay una barrera pues, en ese tema. También puede haber temas de costos de transacción.
sea, a veces son proyectos de pequeña escala, con esfuerzos que son localizados, por ejemplo, en Colombia, en zonas, algunas zonas que son difíciles, de difícil acceso, con unas condiciones también que las pueden volver más difíciles. Entonces eso hace que esos temas, el riesgo se pueda ver un poquito más alto. Eh, Ahí yo siento que también, y un poquito, por ejemplo, relacionado con lo que mencionaba anteriormente del lenguaje, a veces siento que no se diseñan los proyectos pensando en cuál va a ser el financiador. Entonces, digamos, son proyectos espectaculares, pues que tienen mucho impacto ambiental, incluso social, pero económicamente no está escrito para el que está el potencial financiador. Cuando le pregunta cuál es la tasa interna de retorno, se patina, no se sabe de qué estamos hablando. Entonces, ahí hace que sea más difícil atraer el capital para que pueda financiar este tipo de proyectos. Como les mencionaba, entonces eso implica también unos riesgos y unas incertidumbres que el sector financiero a veces dice como que mejor esperemos a que eso esté más consolidado. Los bancos son aversos al riesgo, son aversos de alguna manera u otra a invertir también en proyectos que ya no conocen, y cuando tienen otros proyectos, por ejemplo, ganadería, que dan retornos que son más claros y concretos, pues a veces prefieren ese tipo de inversiones. Entonces, ahí también tenemos que mirar el tema de esas limitaciones de capacidades internas, tanto desde los que financian, que no entienden estos conceptos de restauración o bioeconomía, por ejemplo, pero también de los desarrolladores, o sea, desde la oferta financiera, pero también desde la demanda. Los proyectos, ¿cómo hacemos para que se financien, para que se estructuren de una manera que sea más lógica, para que tome decisiones de inversión? Entonces ahí la asistencia técnica siento que desde la oferta y la demanda tiene que fortalecerse. Y lo que les decía, ¿cuáles son esos números que le presentan el caso al que está tomando decisiones? Yo mencionaban, yo trabajé en la empresa de acueducto, fui gerente ambiental allá de acá de Bogotá, y en ese momento queríamos plantear el caso de hacer inversiones en cuencas. Entonces hicimos un análisis, encontró que invertir 5 millones de dólares en sistemas silvopastoriles y restauración en 2.500 hectáreas generaría 44 millones en beneficios en 30 años. Y esto pensado en términos de los costos que se evitan por tratamiento de agua. O sea, en vez de una planta grande para tratar el agua, pues mejorar la cuenca para que tenga menos sedimentos, cosas de ese estilo, hace que los costos sean menores. Y eso ya implica una decisión económica lógica en términos de qué inversiones hago. Priorizo la restauración, las soluciones basadas en la naturaleza frente a otras inversiones grises, o las complemento. Entonces, yo siento que esa es parte de la clave, cómo estructurar proyectos que hablen ese idioma del inversionista, pero sin perder el objetivo ecosistémico. Y esos hay casos y hay ejemplos que podemos seguir potenciando y moviendo de manera más fuerte. Exacto, Javier, muchas gracias. Tu trabajo cita algunos de estos ejemplos concretos y también coincidimos en que existe todavía un camino para recorrer desde el conocimiento. Ahí vos mencionabas la demanda de recursos financieros y la oferta. Ahí la ciencia tiene un rol central, creo, como puente de comunicador en poder llevar esto que mencionaban ustedes. Los números están, pero hay que presentarlos de una manera que sean entendibles a las partes que se sientan a negociar un proyecto juntamente desde la demanda con quien ofrece los recursos para hacerlo. Dejo entonces ahora una consulta que llega seguramente para Laura y le pido a Ana que nos proyecte el video, por favor. Hola, buen día, mi nombre es Camilo Méndez, hago parte de una de las organizaciones ambientales y comunitarias del territorio del Alto Fucha, con las cuales venimos haciendo un trabajo de educación ambiental, de cuidado del territorio, de defensa de las aguas, de restauración ecológica en el territorio del Alto Fucha, en Bogotá, Colombia. Hemos venido trabajando con las comunidades, las infancias, los liderazgos en este ejercicio ya desde varios años atrás. En este territorio que está junto al río Fucha, se han desarrollado y se han conservado conocimientos, prácticas, memorias ancestrales desde hace muchísimos años, que inclusive en algunas partes todavía se considera un territorio rural. Entonces, durante todos estos años se han hecho ejercicios de protección, de defensa del territorio, de defensa de las prácticas culturales, pero pasa que las instituciones, los planes técnicos
suelen llegar desconectados y suelen llegar con propuestas que no están teniendo en cuenta las voces y los conocimientos ancestrales o que no son acordes a las necesidades de los territorios. Entonces, en este día quisiera preguntarles si dentro de las agendas, ¿cierto? Y los acuerdos internacionales está cambiando algo para que las voces y los conocimientos de las comunidades ancestrales sean tenidos en cuenta, pero no solo de manera simbólica, sino de manera coherente con las necesidades del territorio y cómo esto puede generar un impacto real dentro de la gestión hídrica, la restauración ecológica, la conservación de los territorios a partir de estas nuevas propuestas que se vienen desarrollando desde agendas internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. La dejo entonces a Laura responder esta inquietud que nos llega sobre cómo integrar ese conocimiento. Sí, muchas gracias y muy pertinente, y gracias por la pregunta. Ahí hay un reconocimiento precisamente de esos conocimientos y se ha llamado en el marco del Convenio de Biodiversidad conocimientos tradicionales. Eso tampoco es nuevo, digamos que venimos hablando de conocimiento tradicional desde que se acordó esta convención en la cumbre de Río 92 y ha tenido una evolución en estos casi 30 años. Y felizmente se ha llegado, y fue acá en la COP16 en Colombia en el año 2024, donde a partir de la aprobación que se hizo en la COP15 del Marco Global de Biodiversidad, se incluyó muy fuertemente la necesidad de incorporar los conocimientos y de hacer una articulación del conocimiento científico y del conocimiento tradicional. Y de hecho hay una meta específica del Marco Global de Biodiversidad que nos abre las puertas para este tema. Y creo que ha sido bastante interesante el proceso que ha generado eso al interior de algunos países, en el caso particular de Colombia, que es el caso que más conozco, pero sé también en varios países de América Latina y el Caribe, como México, con mucha fuerza, Guatemala, han incorporado precisamente no solo en las metas nacionales ante el Convenio de Biodiversidad, ese aporte que hacen los pueblos indígenas y las comunidades locales, sino también en algo muy concreto y es cómo podemos tener en consideración ese conocimiento y esa información y esos procesos que se gestan en el territorio desde las comunidades, desde los actores locales, con un conocimiento que ha estado asociado tradicionalmente al uso y a la conservación de esos recursos, porque además hacen parte de su vida, de su propio, digamos, diversidad, no solamente biológica, sino también cultural y cómo lo incorporamos a los informes nacionales. Y creo que esta es una pregunta incluso más concreta y ahorita viendo las preguntas que están haciendo en el chat, que creo que las vamos a incorporar. eh, Claramente, en los informes nacionales, a partir de la aprobación del Marco Global de Biodiversidad, tenemos la oportunidad de incorporar no solamente información de las instituciones públicas o de las instituciones que formalmente producen información alrededor de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en este caso, sino también información de actores no estatales. Y esto ha sido un debate muy interesante a nivel global y a nivel nacional, por supuesto, en cada uno de nuestros países, y cada uno, por supuesto, lo está adoptando de acuerdo a sus condiciones nacionales. Pero sí es muy importante decir que hoy, en el caso de Colombia, en el reporte, en el séptimo reporte y en los reportes que vienen a futuro, se espera que la información de los actores no estatales sea visibilizada y sea reflejada en esos informes nacionales y a su vez en los informes globales. Eso es clave en la medida en que se tiene en consideración cómo las comunidades locales, los pueblos y los pueblos indígenas hacen uso y conservación, uso sostenible y conservación de la biodiversidad y cómo esas dinámicas pues sí generan una sostenibilidad en el largo plazo y permiten incorporarlas a las decisiones nacionales. Y en ese sentido, tal vez mencionar una última cosa y es en la COP16 se aprueba finalmente el órgano subsidiario de conocimiento tradicional
y para pueblos indígenas y comunidades locales. Y esto pues es un logro histórico que se llevó a cabo acá en Cali en el 2024 en la COP16, porque a la par del órgano subsidiario científico que siempre ha existido, conocido como SOPSTA o órgano subsidiario, se crea este órgano subsidiario también, es decir, están en en el mismo nivel para poder abrir el espacio para actores no estatales que, como sabemos, no son los que toman las decisiones en las convenciones, porque en las convenciones la toman los gobiernos, pero sí generar un espacio mucho más equilibrado, mucho más balanceado para que haya esa interacción y esa retroalimentación desde los pueblos indígenas y comunidades locales en temas clave para la implementación del convenio y en este caso también para los reportes. Muchas gracias, Gracias. Laura. Lo que has mencionado es importante y lo que en algún momento podían ser visiones aparentemente reñidas, hoy entendemos que son complementarias. Así lo van entendiendo las COPs y los grandes acuerdos multilaterales. Menciono, y aquí dejé en el chat el link para descarga de un documento, la evaluación más importante que hace el PNUMA de la situación ambiental mundial, que se presentó en diciembre del año pasado y que incorpora justamente este tema de una visión incluida, transversal y central de los conocimientos de los pueblos indígenas y el conocimiento de las comunidades locales. Así que muchas gracias por mencionarlo. Entendemos que a partir de la COP15 cambió ese escenario en términos de biodiversidad y lo está haciendo de a poco y con mayor ímpetu en los diferentes ámbitos de decisión. Así que muchas gracias por tu respuesta. Tenemos una consulta para Sandra. Ana, si nos compartís el video. En muchas comunidades costeras de la región, los ecosistemas que históricamente protegieron a la gente, manglares, arrecifes, fueron cambiados y se destinaron a otro tipo de actividades económicas. ¿Cómo se contribuye un argumento que haya que proteger esos ecosistemas sea también atractivo para los actores con mayor poder de decisión sobre el territorio? Muchas gracias, Sandra. Una pregunta muy pertinente a todo lo que estamos hablando y muy concreta del territorio. Adelante, por favor. Completamente, Javier, y esta es la preocupación de tantos de nuestros habitantes de la ruralidad costera o continental en nuestros países, ¿no? Ven deteriorándose sus ecosistemas por esa tensión entre proyectos de desarrollo que no consideran eso que yo quiero seguir insistiendo. El capital natural no solamente nos suministra materiales, como lo mencionaba Javier, sino que nos genera la estabilidad para poder desarrollar las actividades económicas. Entonces, por ejemplo, en el caso de corales y de los arrecifes de los arrecifes de coral, perdón, y de los bosques de manglar, tiene un papel tan importante pero tan invisible. O sea, ¿cuántas dinámicas económicas no están generando en nuestros países de la región los arrecifes de coral? Los arrecifes de coral no los podemos extraer, pero son la belleza escénica del turismo de sol y playa que sostiene las economías del Caribe completo, del Gran Caribe y con ello las actividades de pesca, las actividades de buceo, el turismo. En la medida que se van deteriorando los arrecifes de coral, esa calidad del escenario, de la belleza escénica, se va a ir perdiendo, pero además los habitantes locales empiezan a tener una pérdida de su seguridad porque los arrecifes y los manglares empiezan a perder esos servicios ecosistémicos sobre la regulación de las tormentas. Entonces aquí va a ser muy importante en ese cambio de mirada no solamente qué nos da la naturaleza, sino qué de eso invisible estamos perdiendo y nos está generando riesgos, pérdidas y daños. Perder arrecifes de coral, ¿qué está significando para las economías locales y para las economías regionales? ¿No? Y ahí en el modelo, ¿cierto? En ese modelo económico, pues necesitamos entender que los ecosistemas, en este caso asociados a estos ecosistemas costeros, pero que fíjate que además hacen parte del ciclo del agua de una manera diferente, ¿no? De nuevo, yo quiero aquí hacer ese enlace. Los arrecifes de coral están embebidos dentro de ese gran contenedor del ciclo del agua que es el océano, que además está teniendo unas repercusiones muy importantes con el calentamiento global y por lo tanto la acidificación y el calentamiento están afectando la salud de los corales y con la cadena que ya mencionamos de efectos económicos y sociales. Entonces necesitamos entender que esos activos de la naturaleza que estamos perdiendo necesitamos recuperarlos para disminuir la pérdida de ingresos económicos, disminuir la pérdida de bienestar social y no entrar en temas mucho más riesgosos. Yo quiero dejar acá una alerta
Y la alerta es que el año pasado la Sociedad de Actuarios del Reino Unido declaró la insolvencia planetaria en términos de del aseguramiento de las actividades económicas. Nosotros en nuestra región deberíamos estar bajando precisamente ese tipo de información sobre cuáles regiones están siendo mucho más afectadas por esta insolvencia de la capacidad de los ecosistemas y del ciclo del agua de mantener seguras las actividades económicas. Yo creo que ahí hay un tema importante: manglares, arrecifes de coral, las dunas costeras que parecieran insignificantes, pero son fundamentales para prevenir la erosión costera. Todos los ecosistemas tienen un papel invisible fundamental para mantener las dinámicas económicas y no lo estamos alcanzando a ver. Y ahí es donde necesitamos hacer ese cambio de chip en las instituciones económicas y financieras para ver que la naturaleza nos ha subsidiado durante mucho tiempo y ese subsidio lo estamos perdiendo. Muchas gracias, Sandra. En tu policy brief y en tus notas técnicas también hay mucha información sobre esto, junto con las que... Y el pescador nos acercaba, esta persona nos acercaba su consulta de cómo llegar a los tomadores de decisión. La pregunta que viene está muy hilada con esta y casi como si lo hubiéramos armado en ese orden. Lo dejo entonces a Javier para que escuche la consulta que nos llega de una joven activista. Hola, soy Alejandro Camelo, director de la Mesa Ambiental Uniandina. Como activista ambiental me surgió una duda. Dada que estas recomendaciones son para ministros y ministras que puedan intervenir en esta medida, principalmente, ¿cómo se podría prevenir que ante los diferentes cambios de gobierno y de ideologías políticas conforme a los periodos presidenciales o elecciones de senados y congresos, cómo se podría prevenir que estas recomendaciones que se están haciendo dependan de una sola persona o de un grupo político, sino que puedan perdurar en el tiempo? Bueno, qué pregunta, Javier. Te dejo reaccionar de alguna manera a esa consulta que creo que todos nos hemos preguntado alguna vez: cómo superar la coyuntura política puntual que puede atravesar un gobierno. No, y también se relaciona en términos de tomadores de decisión con la pregunta de Daniela Ayala en el chat, de esos tomadores de decisión, que digamos, para primero responderle a Daniela, pues depende también de la escala y depende de qué estamos hablando. Digamos, todos en alguna manera u otra pueden ser tomadores de decisión, pero yo estaba hablando como de una escala un poquito más macro desde el tema de política pública, porque es claro que las políticas públicas, como mencionan, pues no pueden sobrevivir a cambios de gobierno si dependen de la voluntad de una persona. Digamos, fabuloso que el presidente esté comprometido, eso ayuda muchísimo, pero cambia el presidente y entonces ahí ¿qué pasa? Y en los documentos técnicos, digamos, ahí planteamos precisamente que esa rotación frecuente, pues es una barrera estructural para el tema de restauración, y ahí hay un tema en términos de ese diseño institucional, pues que uno tiene que pensar cómo resuelve ese problema político. Hace también unas semanas estaba conversando con Carolina Rutia, que fue secretaria de Ambiente de Bogotá, sobre otro tema, hablando de financiación para las ciudades. Pero ella dio un mensaje que me parece que es clave y que uno puede retomar acá en términos de eso, de cómo hacemos que no dependa de una persona. Y ahí es un tema de cuál es esa política que hacemos que sea más trascendente. Ella mencionaba el Plan de Acción Climática de Bogotá, que fue un trabajo, una versión muy, muy bueno, muy bien jalado, pero que adicionalmente lo vincularon a políticas que son fundamentales y de largo plazo, compromisos de ese estilo que tienen una lógica de largo plazo. Entonces, al meter el plan de cambio climático bajo esa lógica de largo plazo y hacer la planeación climática un poquito más pensada de esa manera, pues uno ya también hace una especie de plataforma financiera, digamos. Los sectores, los inversionistas y demás, pues ven una estabilidad normativa que da tranquilidad y que dice, bueno, apostémosle a esto porque está pensado más allá de un gobierno. Y esto también lo planteo en términos de restauración y temas de deforestación, porque, por ejemplo, en Colombia, qué pena que use tanto Colombia, pero después donde vivo y donde conozco más ejemplos, hay un programa que se llama Visión Amazonía que ha trascendido gobiernos, ya creo que va como en el tercero, y ha pasado por no sé cuántos ministros. Y ahí eso también se ha dado porque los cooperantes que dan recursos para ese programa, como el Reino Unido, Noruega o Alemania, pues ven que digamos, este programa hacen una presión de alguna manera y el gobierno siente que pues tiene que asegurar que esos recursos se mantengan, pero también hay resultados que de alguna manera u otra pues son tangibles. Entonces, digamos, esa presión
ya sea internacional o de otros actores, pues puede hacer que esas políticas trasciendan gobiernos y que sean más efectivas en el largo plazo. Pero digamos, no solo en términos de políticas de este estilo o presión internacional. Digamos, si otros sectores se meten en la película, como decía, por ejemplo, el sector Hacienda. Hace unos años yo trabajaba en el Ministerio de Hacienda, incluimos por primera vez el tema de cambio climático en un marco fiscal de mediano plazo. Ya los mencionaba el tema de naturaleza. Ahorita es difícil pensar en un marco fiscal de mediano plazo que no incluya el tema de cambio climático. Espero que a futuro el tema de naturaleza también esté en estos marcos fiscales de mediano plazo como algo que sea coherente y que se mueva. Otros actores, el Congreso. Actualmente en Colombia se habla mucho de una ley que hace que las empresas tengan que sembrar 2 árboles por cada empleado. Entonces eso va generando también dinámicas que hacen que los mecanismos se vuelvan ya tan fuertes que las políticas pues no logren o no puedan hacer que se cambien. Mecanismos como, por ejemplo, los de fondos de agua, que si dependen de infraestructuras o cosas como tarifas de acueducto, pues hacen que ya no dependa de una partida presupuestal, sino de un tema que ya se vuelve casi que recurrente en este tema de inversión. Y un tema que me parece fundamental es la participación comunitaria. Los tomadores de decisiones no son, como les decía, únicamente los que están allá arriba, sino desde abajo también. Esa participación comunitaria que vaya desde el diseño y la ejecución hace que los proyectos tengan más legitimidad, tengan más apropiación y eso hace que tengan una mayor resiliencia política. Una comunidad cuando defiende sus proyectos, pues eso puede ser más efectivo que cualquier decreto que se pueda generar. Entonces ahí, digamos, esa durabilidad no necesariamente está asociada a buenas políticas, sino también a que los beneficiarios tengan un poder de defenderlas y que lo presenten frente a los tomadores de decisión, de nuevo, los que están allá, para que esas políticas se mantengan. Sin duda, Javier, muchas gracias. Creo que mencionaste tres esferas importantísimas. Primero, lograr que se transformen en políticas de Estado, estas políticas para que trasciendan a un gobierno en particular. Segundo, la participación comunitaria, que nos parece esencial y de alguna manera este tipo de diálogos puede e intenta promover eso. Y tercero, a veces un actor que es el gran ausente en las negociaciones y en la implementación y que puede hacer una diferencia, que es el sector privado. Así que creo que da el tema este que has presentado da para hablar mucho más. Y tenemos, hablando de compromisos del Estado y de la carga a veces que implica esto, tenemos una consulta para Laura, de una pasante del Ministerio de Ambiente. Adelante, por favor. Soy pasante del Ministerio de Ambiente y tengo 4 meses en el puesto. Una parte importante de mi trabajo es preparar los reportes de 3 convenciones: biodiversidad, clima y desertificación. Los reportes tienen formatos diferentes, pero mucho del contenido es similar. Le pregunté a mi jefa si no se podían hacer en un solo reporte, pero me dijo que así funciona el sistema. Entonces mi pregunta es, ¿en verdad solo funciona así el sistema o se puede hacer algún cambio? Muchas gracias. Eso es una consulta que nos llega y que los países están manifestando cada vez con mayor frecuencia, es la voluntad de mantener sus acuerdos y compromisos y la dificultad creciente que es, atendido al número que va en aumento de compromisos, poder sostener los reportes de medio término, de avances, de metas y de reportes finales. Así que la dejamos a Laura para que nos dé su visión. Muchas gracias, Javier, y muchísimas gracias por la pregunta. Creo que varios hemos estado sentados en ese puesto, haciéndonos la misma pregunta y haciendo las mismas preguntas a los jefes y precisamente a los instrumentos internacionales, ¿no? Las secretarías de las convenciones, como les decía al inicio, vienen hablando del tema de sinergias hace muchos años, pero la realidad es que desafortunadamente en este momento funciona así el sistema. Es decir, no hay unos formatos unificados para las diferentes convenciones para hacer un reporte que les permita a los países ser mucho más eficientes en la recolección y en el reporte, en el monitoreo de la recolección y el reporte de esa información. Creo que ese es uno de los grandes temas que debemos empezar a trabajar y pues, de alguna manera con el marco global de biodiversidad se ha intentado identificar precisamente cuáles son esos elementos, esas metas o esos indicadores. Y cuando se construyeron los indicadores de las 23 metas del marco global, incluso se trajeron indicadores de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y otros indicadores que se están usando globalmente para medir algún aspecto de esas 23 metas, precisamente para entender cómo podemos
ser mucho más eficientes en el manejo de la información y en todos estos sistemas de monitoreo, reporte y verificación que sabemos también que al interior de los países pues también tienen unos grandes retos en términos de la articulación de la información, por ejemplo, de las diferentes entidades. Las mismas entidades ambientales en un mismo país pueden tener múltiples sistemas de información que captan la información y la monitorean y la reportan de acuerdo a sus necesidades. Pero ahí es donde está el reto, tal vez, y a la construcción que estamos haciendo desde todos los niveles para que, con base en estas decisiones internacionales, los países en el nivel, digamos, de gobierno nacional puedan diseñar esos sistemas de monitoreo, reporte y verificación que puedan integrar indicadores que respondan a metas similares. Como lo dije en la intervención anterior, tenemos metas similares en las tres convenciones. Y para no hablar de otras convenciones, digamos, en estas tres que son hermanas, hay metas similares y por lo tanto, si decidimos a nivel global, pero sobre todo también a nivel nacional, generar indicadores que nos permitan responder a las tres es muy importante. Y el ejemplo de nuevo es el de restauración y lo venimos usando en Colombia hace mucho tiempo y es cómo las hectáreas de restauración me sirven para reportar a la Convención de Cambio Climático, a la Convención de Biodiversidad y a la Convención de Desertificación. Otro aspecto también que se ha venido utilizando a nivel global y es el marco estadístico multipropósito de Naciones Unidas, que se ha validado simultáneamente por las tres convenciones y que nos ha permitido entonces, por ejemplo, en términos del SCAI, del Sistema de Contabilidad Ambiental Económica en Colombia, generar esa información. Y al generar esa información con esos estándares globales, pues podemos aportarle a las convenciones en esos términos y será comparable entre las convenciones y entre todos los países. Eso es lo ideal, pero pues tengo que decir que de los 33 países de la región, ninguno de los países tiene los cuatro instrumentos de política actualizados al mismo tiempo. Es decir, tenemos unas actualizaciones en el marco global de biodiversidad para el plan de acción de biodiversidad, tenemos unas actualizaciones que de por sí hay que decir que nos ha ido muy bien. Acaban de hacer un reporte que aproximadamente 120 países en el mundo ya hicieron su reporte y han actualizado su plan de acción de biodiversidad. Pero, por ejemplo, tenemos planes de adaptación que algunos datan de muchos años. La CNCES 3.0, pues sí, muchos la presentaron el año pasado. Y, por ejemplo, en desertificación, desafortunadamente tenemos planes de acción de desertificación de hace 10 15 años que no han sido actualizados. Entonces, la visión en conjunto nos tiene que permitir ver esos compromisos internacionales sinérgicos, bajar a un nivel nacional que nos permita tener metas sinérgicas entre las tres convenciones y luego a un nivel de indicadores. Y luego en el sistema de monitoreo, reporte y verificación integrado, no necesariamente interoperable, pero de alguna manera articulado, que nos permita hacer ese reporte consolidado. Eso sería pues el escenario ideal y la idea es que vayamos hacia allá con estas recomendaciones. Gracias. Muchas gracias. La verdad es un desafío enorme por parte, sin duda, de las convenciones de dialogar un poco más y también del apoyo metodológico que se pueda dar para buscar marcos de indicadores y de metas que sean multipropósito. A la audiencia quisiera solicitarle unos minutitos más. Tenemos muchas preguntas interesantes. Este tema, cada uno de los temas que estamos tratando da para muchísimo más. Hemos hecho un esfuerzo enorme de síntesis y de condensar en esta hora que hemos propuesto compartir. Tenemos algunas preguntas en el chat y dos más que nos llegan por video. Si están de acuerdo, nos quedamos unos minutitos más y todos están disponibles y seguimos intercambiando ideas aquí. Tenemos una consulta para Javier de un agricultor. Adelante con el video, Ana, por favor. Desde la ruralidad, mi comunidad lleva más de una década participando en programas de pago por servicios ambientales. Hemos visto que cada cambio de gobierno estos valores suben y bajan. ¿Qué condiciones deben darse para que estos mecanismos sean estables y confiables en el tiempo y no dependan de la voluntad de una sola administración, afectando al sistema del medio ambiente? Muchas gracias. Algo ya nos has respondido, Javier, sobre esto, pero tal vez vinculado a este instrumento concreto de Eso pago te iba por a decir. servicios ambientales. Eso te iba a decir, tiene mucha relación con la respuesta anterior, pues, que digamos, estaba más como tema general. Ahorita pensando en el tema de pago por servicios ambientales, PSA, pues digamos, lo que cuando leía los documentos para el documento que hicimos, pues ahí ese tema está claro, digamos, la inestabilidad de los pagos puede ser una consecuencia de cómo se diseñan y se financian estos programas, porque como mencionaba la persona, pues pueden cambiar en el tiempo. Entonces, digamos, cuando los PCA dependen de una partida presupuestal
que se renueva cada año, pues está atado al ciclo político y pues hace más difícil que el tema se mantenga. Ahora, en la región el caso más conocido de pago por servicios ambientales es el de Costa Rica, que lleva desde el 97, si no estoy mal, y diría que en parte es porque tiene una fuente fija de recursos. El tema del impuesto a la gasolina, pues hace pues que uno tenga alguna seguridad de que hay unos recursos ahí que están llegando y que por otro lado siento que también le da algo de legitimidad en el sentido que uno piensa que esa transición que se debe dar, pues está planteada en términos de que se puedan financiar a partir de combustibles fósiles esa transición hacia otros proyectos asociados a restauración. Eso también está asociado a una pregunta que hicieron en el chat relacionada con fracking, que no va a entrar en detalle pues, por tiempo, pero digamos, sí siento que hay que pensar esa transición, digamos, en los países como en esa lógica. Ahora, entonces, ahí es clave ver cómo vinculamos los PSAs a fuentes de ingreso que tengan una lógica económica propia, independiente del presupuesto público. Ahí les mencionaba anteriormente el caso de los fondos de agua. Entonces, yo siento que ese puede ser un ejemplo también relacionado con el tema, digamos, de tarifas de acueducto que también mencioné anteriormente. Digamos, si las tarifas están financiando temas de restauración, ya sea con fondos de agua o no, pero están financiando la protección de cuencas y hay una fuente fija como una tarifa, pues eso reduce, pues digamos, la dependencia a los gobiernos. Digamos, por ejemplo, en Ecuador el FONAC, un análisis que hicieron, encontraban que cada dólar que se invierte en la cuenca se recuperan $2 en ahorros. Entonces ahí hay argumentos que ya después las administraciones es más difícil que ignoren porque pues ahí hay unos beneficios directos que se logran. Ahora, la frase pues que todos conocemos, uno no puede meter todos los huevos en la misma canasta. Está bien que haya una fuente de financiación fija, pero hay que mirar cuáles son las otras fuentes de financiamiento que pueden hacer que estos proyectos de PSA pues se sostengan en el tiempo. Digamos, Costa Rica, como les digo, además del impuesto al combustible, pues tiene otras fuentes de financiamiento asociadas a créditos de carbono, a tarifas, a temas de fuentes públicas y privadas que pues hacen que sea más factible que se mantenga y que no dependa solo de una cosa. En tema de PSA, también uno lo que encuentra en la literatura es que es importante el tema de derechos de propiedad. No necesariamente la tenencia de tierra, pero sí unos derechos, unos contratos que sean claros y de largo plazo. Entonces, ahí eso hace que el PSA se mantenga pues con más seguridad. Digamos, la comunidad está más apropiada, tiene los derechos suficientemente claros sobre las tierras, de manera que esos contratos pues no se pueden renegociar y suspender tan fácilmente. Entonces, ahí hay un tema que es fundamental. Y por último, yo diría que también puede ser clave que esos beneficios que uno siente y pues son lógicos, que son ecológicos de alguna manera u otra o ambientales, pues también puede haber otros cobeneficios, de manera que haya otros sectores que también se apropien y defiendan estos esquemas de pago por servicios ambientales. Ahí mencionaría la experiencia de México, digamos, al leer también los documentos de México, uno encontraba que los documentos en general decían que había efectos sociales positivos de los esquemas de pago por servicios ambientales, digamos, en términos de aumento de ingresos, en términos de reducción de pobreza, de mejora de colaboración y organización en la comunidad, inversiones en distintos temas, creación de empleo. Entonces, digamos, si eso se da, si hay como beneficios de ese estado, yo siento que los proyectos también pues tienen más facilidad de defenderse, tanto el punto de vista que las comunidades lo defienden, como decía anteriormente, pero también otros sectores sienten que le está dando réditos a su sector en términos de empleo u otras cosas que hacen que también digan, bueno, este proyecto es importante y lo podemos mantener. Perfecto, Javier, muchísimas gracias. Tenemos aquí algunas preguntas en el chat y nos ha llegado una consulta también desde el territorio de una líder indígena que de alguna manera fue respondida ya por Laura, porque igual queremos compartir por si hay algo complementario que desee aportar nuestra colega. Vamos entonces con el último video y algunas rápidas preguntas aquí en el chat. Cuando asistimos a reuniones regionales y globales, escuchamos mucho sobre la necesidad de coordinar esfuerzos y buscar sinergias entre convenciones e indicadores integrados. Y todo tiene mucho sentido. Pero cuando volvemos a nuestros territorios o a nuestras comunidades, la distancia entre esos acuerdos y lo que ocurre en la práctica sigue siendo enorme. Entonces sería
la pregunta, ¿qué mecanismo concreto existe para que las voces de las comunidades lleguen a moldear estas políticas y no solo como datos ilustrativos? Laura, algo nos has comentado sobre esto, pero tal vez puedas aportar alguna visión adicional, algún mecanismo para asegurar, fuera de los datos, los ejemplos que nos diste anteriormente. Gracias, y voy a aprovechar aquí para articular algunas de las preguntas que están también en el chat, que creo que es importante. Em, ah, eh, Porque frente al tema de cómo se garantiza precisamente la credibilidad y confianza en la información de los reportes, que es una de las preguntas que está allí. eh, Miren, esto es una discusión que ha sido, no es una discusión de la región, no solamente de los países de nuestra región, es una discusión global. Y por supuesto hay unas plataformas técnico-científicas para la toma de decisiones, ya lo mencionó Sandra, está la IPBES en el caso de cambio climático, está IPCC en el caso de, perdón, IPBES en el caso de biodiversidad, IPCC en el caso de cambio climático. Y son como las plataformas intergubernamentales oficiales que se supone consolidan la información para que los tomadores de decisiones la tengan en cuenta a la hora de acordar esos compromisos globales y luego de bajarlos a nivel nacional. Pero pues claramente en ese proceso pues también hay unos desarrollos de acuerdo a las capacidades de nuestros países y de acuerdo también a la forma en que la institucionalidad y los actores estatales y los actores no estatales están siendo incluidos en esos procesos de cumplimiento primero de las metas, pero también de monitoreo, reporte y verificación. Y en ese sentido, pues claramente nuestros países son muy fuertes en esos sistemas internos de reporte. Entonces, por ejemplo, para el caso de los países amazónicos, hay unos sistemas robustos de monitoreo, sistemas de monitoreo y reporte de bosques y carbono. Hay unos sistemas ya no tan robustos, pero sí muy antiguos de medición de todo el tema de recurso hídrico. Y allí toda esa información se supone que nos debe servir para tomar las decisiones para cumplir las metas y luego para hacer el monitoreo del cumplimiento de esas metas y hacer un reporte. Esa información, digamos que en el caso de varios de nuestros países, es muy sólida, pero no necesariamente está articulada. Y ahí creo que es evidencia un poco también de lo que ya mencionaron Sandra y Javier, de cómo esa información que está fragmentada, información que probablemente está en diferentes niveles, una cosa es la información nacional, otra la regional, otra la local, otra la información que llega por actores no estatales, la academia, los institutos de investigación, las comunidades. eh, la integración de toda esa información es lo que es complejo. Yo creo que hay datos importantes, ya pues lo mencionaron mis colegas, lo han mencionado las plataformas internacionales, la información está, pero cómo articulamos esa información para tomar las mejores decisiones, creo que es el gran reto que tenemos en ese proceso, para precisamente generar credibilidad y confianza y que las decisiones que se estén tomando estén sustentadas. El problema es que estamos tomando decisiones que no están basadas en la ciencia, que no están basadas en el conocimiento tradicional, que están basadas en unas dinámicas que pues también se entiende, digamos, por los procesos políticos y los procesos propios de cada uno de los países y también incluso procesos internacionales que influyen en esas decisiones. Entonces, esa articulación de lo global, lo nacional, lo regional, lo gubernamental y lo no estatal, pues es el reto grande que tenemos en ese sentido. Em, y pues yo creo que también un poco para pensar, y porque quiero hilar con un comentario que hizo Javier y otra de las preguntas que hace Julieta en el chat, y es, ¿cómo le damos sostenibilidad a estas sinergias? ¿Sí? Y hasta ahora, digamos que la forma que en la práctica se le ha dado sostenibilidad a las sinergias es precisamente a través de propuestas de implementación y de ejecución a nivel territorial que incorpore todas estas metas e indicadores con financiación usualmente de cooperación internacional. Entonces, los grandes proyectos, por ejemplo, regionales, en el caso de América y el Caribe tenemos tres ejemplos grandes. En el Caribe tenemos el CEMAR, que es el gran corredor marino que tiene, digamos, unas articulaciones entre países del Gran Caribe que además están cumpliendo metas no solamente de biodiversidad, sino de cambio climático y otras cosas, y han logrado consolidar a través de los gobiernos esas decisiones y sobre todo lo más importante, implementación a nivel de territorio, no políticas, no programas, sino cómo implementamos a nivel de territorio. En Sudamérica tenemos dos ejemplos también muy importantes y es uno, pues el de Amazonía, que ya lo he mencionado varias veces, entre ya no solamente los 5 países
sino los 8 países de la región, incluyendo a Surinam y Guyana, y allí también hay unas políticas que se están bajando a nivel de proyecto, a nivel de estrategia e incluso articulaciones y estrategias entre países, multipaíses para atender temas trascendentales como deforestación, contaminación del recurso hídrico. Y eso también, es, en el caso del programa Paisajes Amazónicos Sostenibles, lleva 10 años en ejecución y eso le ha dado sostenibilidad y en la práctica se han cumplido metas e indicadores de cambio climático, de tierras degradadas y por supuesto de biodiversidad. Y en el sur del continente tenemos el ejemplo de Mar del Plata. En Mar del Plata también tenemos unos proyectos bien interesantes financiados por el JEF para trabajar en toda la cuenca y trabajar entre los países en todo el tema de aguas internacionales. Y creo que allí también de nuevo es una oportunidad de hacerlo sostenible. Ahora, ¿cómo eso que pasa en el territorio, la implementación en la vida real, en el campo, lo subimos y lo retroalimentamos entonces las políticas, los indicadores de nivel nacional y luego del nivel global? Eso es un mensaje clave. No podemos perder la circularidad y la necesidad de articular políticas globales, nacionales, regionales, implementación en territorio y luego volver a subir esas lecciones aprendidas y esos lineamientos. Si nosotros no conectamos negociación y cooperación, estamos perdiendo una oportunidad muy grande. Necesitamos conectar todo ese círculo para que las políticas globales lleguen al territorio de manera concreta y atiendan esas sinergias. Perfecto, muchísimas gracias, Laura. Y gracias por tomar algunas de las preguntas del chat. Nos han llegado más y estamos ya un poco excedidos. Tomo una muy rápida que nos llega de Oscar Martínez y que tiene que ver con lo que mencionaba Sandra en su momento y también Javier, y es si al realizarse estudios de impacto ambiental se mide de alguna manera el impacto en biodiversidad, que por mi conocimiento a través profesional sí, y se hace de forma un poco segmentada, pero creo que la mirada de ver cómo eso afecta el capital natural como una consideración más agregada, más integral, todavía tiene mucho por recorrer. Entiendo que tendrá que ver con los países, pero dejo muy rápidamente a Sandra para que nos responda y así pasamos al cierre de este interesantísimo diálogo que hemos tenido hoy. Gracias, Javier. Sí, efectivamente, yo creo que tenemos que recordar que nosotros llevamos como una historia en la que hemos construido mentalidad económica y mentalidad científica. Y la mentalidad científica en estudios de la biodiversidad en nuestro continente han estado muy ligadas a los temas de los listados de especies, la cobertura de ecosistemas, pero no hemos avanzado en los temas de la diversidad funcional para poder entender los aportes para la contribución de los beneficios de la biodiversidad. Es imposible con los listados de especies poder hacer ese link directo a contribuciones de la naturaleza, a regulación del ciclo hídrico, a regulación del suelo. No lo podemos hacer. Tenemos un reto importante y a pesar del optimismo de Laura, y yo creo que es muy importante y es uno de los puntos también de recomendación de nuestro policy, es necesitamos actualizar capacidades. La manera en la que concebimos el mundo con lo que aprendimos en el siglo pasado no es suficiente para resolver los temas hoy. Necesitamos desarrollar pensamiento complejo y eso qué implica. Todos, la mayoría de los que estamos aquí, fuimos formados en enfoques disciplinares que muy difícilmente creábamos puentes con otras disciplinas. Nos ha costado mucho, nos sigue costando mucho porque no pensamos en complejidad, sino en profundidad. Hoy necesitamos pensar desde el pensamiento complejo y poder enlazar mejor en este caso de la pregunta de Oscar, la funcionalidad ecológica para los impactos en la contribución de los ecosistemas para el bienestar humano y eso no está en los estudios de impacto ambiental aún hoy debidamente consolidados. Y por lo tanto también nos está costando mucho desde las instituciones públicas que están al frente de las evaluaciones de impacto ambiental, el licenciamiento, y el seguimiento de los indicadores. Ahí tenemos unas brechas muy grandes que tenemos que cerrar, Javier, y va a ser muy importante en esos esfuerzos de fortalecimiento de capacidades que hoy, por ejemplo, se está planteando la CAF, que es el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, que ustedes han venido también acompañando, poder crear esas sinergias porque en toda la región necesitamos fortalecer capacidades para este mundo nuevo tan retador que estamos empezando a reconocer porque no nos van a servir las mismas herramientas del pasado. Totalmente de acuerdo, Sandra. Y creo que es muy pertinente la pregunta de Oscar en el sentido de que esta visión y sobre todo el abordaje clásico tan matricial de
acciones o actividades de un proyecto sobre componentes puntuales del impacto nos hace perder esa mirada más integradora y nos hace perder justamente la capacidad de poder evaluar efectos a otro nivel. Así que creo que ha sido una pregunta interesante y abre otro campo de trabajo interesantísimo para la ciencia vinculada a la política regulatoria. Colegas y participantes, estamos excedidos, ha sido un enorme gusto, creo que la mayoría nos hemos quedado con ganas de compartir un poco más. Cualquiera de los tres temas grandes tratados hoy amerita una y más charlas, así que quiero comprometer, sin haberlo consultado a nuestros colegas de Uniandis, a una posible segunda ronda de charlas específicamente sobre algunos de los temas que hemos planteado hoy. Quiero agradecer a los tres panelistas por su tiempo, pero además por todo el trabajo previo que hemos compartido para llegar a estos documentos que estamos aquí, que estamos mostrando los códigos QR para poder acceder. Sandra, Laura, Javier, muchísimas gracias. A Denise y Carla de Uniandes también por el enorme apoyo en la organización de este evento. A nuestros pasantes aquí que desde el anonimato han trabajado muchísimo, Ana y Juan. Desde Penuma, un enorme placer haber tenido llegamos a ser 130 participantes, una audiencia récord muy interesante y sobre todo por el nivel de preguntas. Entendemos la necesidad que hay en tener más charlas sobre este tema. Yo quisiera ir con tal vez una reflexión personal central que tiene que ver, lo pensaba, algo que resuma el mensaje principal que puede dejar este diálogo y tiene que ver con la eficiencia, pienso yo, que tal vez sea una mirada integradora. La eficiencia en la inversión en territorio para que tenga el mayor impacto posible en términos de regulación hídrica, en términos de preservación de la biodiversidad, de los suelos y de los otros muchos componentes ambientales, y la eficiencia en el uso del recurso humano para poder seguir respondiendo a los compromisos que cada vez son más y más demandantes en un contexto de presupuestos bastante desafiantes para muchos de los países, particularmente en la esfera ambiental. De nuevo, muchísimas gracias por su tiempo. Quedamos atentos a recibir algunas consultas más que podamos responder en adelante. A Miguel Naranjo, también coordinador del Foro de Ministros, por propiciar este encuentro y por facilitar toda la infraestructura que hizo posible esta reunión. Desde nuestro lado, que tengan excelente día y de nuevo muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, mil gracias. Gracias. Muchas gracias, feliz día. Gracias, buen día. Súper interesante.